¿Está grabando esto? Sí. Bueno chicos, como habíamos quedado en esta nueva clase vamos a ver la continuación de la introducción a la física básica, en específico la cinemática, perdón. Bueno, ya lo que me había quedado de la última clase que me olvidé de decir, porque en realidad no lo había escrito y bueno, me olvidé, es esto que está acá, ¿sí? Que son las ecuaciones horarias de el MRV. Bueno, yo diría que tipo se vayan acordando esto y esto del MRU, ¿sí? Y esto, ¿no? Que son las fórmulas que ustedes van a necesitar para poder responder los ejercicios de MRU. Y de MRV, bueno, hay que entender esto, ¿sí? Hay que acordarse de esto, siendo esto, ¿sí? También hay que acordarse que en el MRV es la aceleración la que es constante, ¿sí? No sé dónde lo escribí, acá. En el MRU la velocidad es constante y en el MRV es la aceleración la cual es constante. Bueno. Pero aparte habíamos, bueno, yo me quedé y no puse esto que está acá, todo esto, que son las ecuaciones horarias, que son literalmente fórmulas, ¿sí? De tipo de ecuaciones que nosotros vamos a utilizar en la resolución de los ejercicios para poder llegar a determinados resultados, ¿sí? Por ejemplo, si a vos te preguntan qué posición estaba el cuerpo en tal segundo, ¿sí? Entonces lo que yo estoy buscando es la posición en este determinado segundo, ¿sí? Y asumiendo que el tiempo inicial no es 0, entonces tenemos que hacer toda esta cuenta de acá, ¿sí? En el caso de que T1, o sea, perdón, T inicial sea 0, entonces la ecuación que vamos a usar es esta de acá, ¿sí? Que en realidad es lo mismo que esta de acá, pero si nosotros tachamos T inicial, ¿sí? Tachamos esto porque es 0 y tachamos esto porque es 0, nos queda lo mismo solo que sin eso, ¿sí? Bueno, y bueno, también está la ecuación de la velocidad. Por ejemplo, te preguntan, no sé, ¿qué velocidad tenía el objeto a los, no sé, 5 segundos? Ponen. Entonces te está preguntando la velocidad en un determinado tiempo, asumiendo que T inicial, o sea, tiempo inicial no es igual a 0. Si el tiempo inicial es igual a 0, entonces la ecuación que hay que usar es esta de acá, ¿sí? Que en realidad es lo mismo que esta, pero sin T inicial porque T inicial es 0, ¿sí? Si nosotros a le tachamos el T inicial, nos queda lo mismo, V inicial, ¿sí? Velocidad inicial más aceleración por tiempo, que es esto que tengo acá, ¿no? Bueno. Y por último está esta ecuación de acá, que en realidad no es una ecuación horaria del MRV propiamente dicha, pero si nosotros jugamos con esta ecuación de acá y la movemos de cierta forma, podemos llegar a determinar que la velocidad al cuadrado, ¿sí? Una velocidad determinada al cuadrado va a ser equivalente a la velocidad inicial al cuadrado más la sumatoria, perdón, más el producto entre 2 por la aceleración por la distancia recorrida. Esta ecuación no forma parte del de las ecuaciones horarias, pero nos va a ayudar si en algún momento, no sé, no nos dan el tiempo, ¿sí? Ven que esta ecuación no tiene el tiempo. En el caso de que no te den el tiempo, usando esta ecuación no necesitas saber el tiempo, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Lo que sí vas a necesitar, bueno, sí, es saber la velocidad inicial, la aceleración y la distancia, o al revés. Si no sabes, no sé, la aceleración, vas a necesitar saber y para poder hacer la cuenta. Por lo menos 3 de estas cosas tenés que saber, ¿sí? Bueno. Bueno, y entonces, habiendo sacado eso de lado, vamos a resolver algunos ejercicios, ¿sí? Para ver aplicado todo esto que estuvimos hablando en la clase pasada. Bueno, primero vamos a ver 5 ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme, que en realidad son bastante sencillos. Lo único que hay que recordar es que en este tipo de movimiento la velocidad es constante, o sea que nunca va a cambiar, ¿bien? Bueno, primer ejercicio. Un auto viaja por una autopista recta, ¿sí? O sea que va a tener un lugar de origen y un lugar final, ¿sí? ¿Ok? Que sea recta es importante porque significa que el auto no va a dar vuelta, lo cual significa que la velocidad no va a cambiar, ¿sí? Bueno, y dice a una velocidad constante de 90 kilómetros, ¿sí? ¿Qué significa? Que la velocidad... Ah, bueno, me había olvidado de decirles. Cuando uno empieza a resolver estos ejercicios, lo primero que tiene que hacer es anotar los datos, ¿sí? Ir identificando los datos que el propio ejercicio nos da para poder hacer nosotros la cuenta. Bueno, y el primer dato que nos da es que es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Porque dice en una autopista recta. Y también nos dice que es un movimiento rectilíneo porque nos dice a una velocidad constante. Si la velocidad es constante, entonces el tipo de movimiento es rectilíneo. Y nos pregunta, ¿qué distancia recorrerá en 3 horas? Esto en realidad es una cuenta muy sencilla, ¿sí? Pero también es una lógica muy sencilla. ¿Por qué? La velocidad es constante, significa que esto nunca va a cambiar. El señorito siempre se va a mover haciendo 90 kilómetros por hora. Y esto de acá, lo que en realidad significa es que por cada hora de viaje que él realiza, hace 90 kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces, si el ejercicio nos pregunta cuánta distancia va a hacer a las 3 horas, ¿qué hay que hacer? Hay dos formas. Haces una regla de 3 simple, ¿sí? Multiplicás esto con esto y al resultado lo dividís por esto.
O directamente decís, bueno, si en una hora hago 90 kilómetros, en 3 horas voy a hacer el triple de esto, ¿o no? 9 y 9 son 18 y 9 27, o sea, 270 kilómetros, ¿no? Fácil, ¿no? ¿Qué significa? Ya tenemos la respuesta. A las 3 horas el auto recorrió 270 kilómetros. Pero lo que puedes hacer es utilizar las fórmulas que te dan en MRU, que en realidad utilizarías esta fórmula de acá, ¿sí? ¿Por qué? ¿Es necesario que lo hagas? La verdad que no, porque ya llegaste al resultado. Pero bueno, si tu profesor se pone jodido y te dice, no, bueno, yo quiero que uses las fórmulas del MRU, bueno, lo hacemos, no pasa nada. Si nosotros entendemos que la velocidad es equivalente a la distancia recorrida sobre el tiempo empleado, ¿sí? Y por ejemplo nosotros queremos saber cuál fue esa distancia, lo que podemos hacer es jugar con esta forma matemática, con esta igualdad, ¿sí? Con esta ecuación, que es V es igual a delta X sobre delta T, es equivalente a, por ejemplo, V por delta T, ¿sí? Y quedaría delta X de este lado, ¿no? O sea, esto que está acá abajo pasaría para el otro lado multiplicando. ¿Por qué pasa multiplicando? Porque toda fracción es también una división, ¿sí? Entonces, si delta T acá está dividiendo, cuando pasa para el otro lado pasa multiplicando, ¿no? Que en efecto, esto que está acá es lo que hicimos acá, ¿sí? Porque literalmente multiplicamos las horas, ¿sí? Con la velocidad, ¿sí o no? El tiempo con la velocidad, ¿ok? Veamos. La velocidad es 90 kilómetros por hora, ¿no? Y el tiempo es, esto es una multiplicación, el tiempo son 3 horas. Lo que yo quiero saber es la distancia en esas 3 horas, ¿no? Bueno, primero sacamos lo que sobra, ¿sí? Sacamos la H con la H. ¿Por qué sacamos la H con la H? Esta H la podemos sacar con esta de acá, porque acá hay una multiplicación y acá hay una división. Como son operaciones opuestas, ¿sí? Se pueden eliminar, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, yo digo, en un ejemplo cualquiera, ¿no? Digo 3 más 2 menos 2. Si yo primero sumo algo y después lo resto, es lo mismo que no hubiese puesto nada, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en esta situación. No puedo dividir algo y después multiplicarlo por lo mismo, ¿no? Entonces, de esta manera nos permite simplificar, ¿sí? Eliminamos entonces las H's y nos queda sobre el kilómetro, que va a ser de hecho la unidad en la que va a estar nuestra distancia recorrida, ¿sí o no? Bueno, y 90 por 3 nos da 270 y la única unidad que queda es kilómetros. Y así, de una o de otra manera, llegamos al mismo resultado, que es 270 kilómetros. Bueno, veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, a ver, un ciclista avanza en línea recta, ¿sí? Si avanza en línea recta ya sabemos que es MRU. Al ser MRU sabemos que la velocidad es constante. Basta, gatito. Bueno, y dice, un ciclista avanza en línea recta recorriendo una distancia de 1200 metros. ¿Sí? O sea que la distancia recorrida, 1200 metros. En 4 minutos. O sea que el tiempo transcurrido es 4 minutos. ¿Sí? Nos dice, ¿cuál es su velocidad en metros por segundo? Y ojo con esto. Nos pide que hagamos la velocidad y la unidad de esta velocidad tiene que estar en metros por segundo. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Acá en la distancia recorrida tenemos la unidad requerida. ¿Sí? Me trabé medio. Tenemos la unidad requerida, está en metros, ¿sí? Que es lo que nos pide acá. Pero ojo, porque el tiempo acá está en minutos y a nosotros nos pide en segundos. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer en este caso? Hay que pasar esto a segundos. ¿Sí? Que en realidad no es mucha ciencia, tipo literalmente lo único que tenés que hacer es una regla de 3 simple, ¿sí? Si en un minuto hay 60 segundos, y nosotros sabemos que lo hay porque lo sabemos, ¿sí? En un minuto hay 60 segundos, en 4 minutos, 40 puse. En 4 minutos, ¿cuántos segundos va a haber? Fácil. Hacemos regla de 3 simple y entonces a este número lo multiplicamos por este y al resultado lo dividimos por este. Pero como todo número dividido por 1 da a sí mismo, entonces no es necesario hacerlo realmente. Con que multipliquemos esto con esto ya estamos. Bueno. 4 por 60. 6 y 6, 12. Y 2 y 12, 24. ¿No? Espera. 120. Sí, puse un 0 de más. Ahí está. Bueno, entonces 4 minutos son 240 segundos. Y ojo, porque no termina acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, esto si querés lo podemos tachar y ponemos 240 eran, sí, 240. Ponemos 240 segundos, pero ojo, porque la velocidad es metros sobre un segundo, ¿sí? Y acá tenemos 240 segundos. ¿Cómo hacemos esto entonces? Basta, gorda. Cálmate un poco.
Bueno, habíamos dicho que la velocidad era equivalente a la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido, ¿sí? Y nosotros sabemos que la distancia es 1200 metros y que el tiempo transcurrido son 240 segundos, ¿sí o no? Sí. Bien, y entonces literalmente lo único que hay que hacer es la división. No hay que olvidar que toda fracción es también una división y entonces lo único que nos toca hacer acá es dividir. 1200 dividido 240, que nos da 5. Entonces, ya llegamos a nuestro resultado y sabemos entonces que la velocidad, basta gorda, es 5 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que por cada segundo que pase, la bici, o el ciclista mejor dicho, va a avanzar 5 metros, ¿sí? Entonces, en el segundo cero, que es el segundo inicial, el tiempo inicial, él va a estar quieto, en el punto de partida. En el primer segundo va a estar a 5 metros de distancia del punto de partida. A los 2 segundos va a estar a 10 metros de distancia, o sea, va sumando de 5 en 5, ¿sí? Básicamente significa eso. Bueno, denme un segundo que le voy a abrir la puerta al gato. Anda. Loco, no me dejan dar clase en paz. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, resolvimos este ejercicio, vamos con otro. Bien. Son fáciles, ¿ven? Son fáciles. Bueno, tercer ejercicio. Dice, un tren de carga de 100 metros de largo. Upa, ojo con esto, presten atención. Porque por ahí los confunden algo. Dice, un tren de carga de 100 metros de largo. Sí, o sea que el tren... No sé dibujar trenes. Asuman que es un tren de carga. Sí, no sé dibujar trenes, chicos, disculpen. Bueno, asumamos que esto es un tren. Dice de 100 metros de largo, o sea que el tren mide 100 metros de largo. Se mueve a una velocidad constante de 20 metros por segundo. ¿Sí? O sea que la velocidad es 20 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en cruzar un túnel recto de 300 metros de largo? Bueno, la distancia recorrida en este caso vendrían a ser 300 metros de largo. ¿Sí? Pero ahora, acá, es importante notar lo del largo del tren. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque el ejercicio mismo nos los dice, ¿sí? Por lo general, son muy pocos los ejercicios que te dan información que tipo no necesitas. O sea que si la información está ahí, por algo es. Y presten atención a lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice, ¿cuánto tiempo tardará en cruzar un túnel recto? Cruzar significa atravesar todo el túnel. Pero ¿qué pasa? Cuando la cabecita, o no sé, creo que es el motor, no sé, el motor de ese tren logra atravesar los 300 metros, ¿sí?, del túnel, todavía va a faltar que toda la cola del tren atraviese también esos metros, ¿sí? O sea que en realidad la distancia recorrida total va a ser los 300 metros de ese túnel más el largo de este tren, ¿sí? ¿Ok? Entonces acá lo pusimos mal. X, pero del túnel vamos a poner. No, bueno, no vamos a poner túnel porque si no queda como si fuese X de tiempo. A ver. Sí, bueno, voy a tener que escribirlo. X del túnel es igual a 300 metros. Y largo del... ¿Sabes qué? Bueno, sí. Del tren es igual a 100 metros, ¿no? Y entre los dos comprenden lo que es la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque el tren tiene que recorrer los 300 metros del túnel, pero también tienen que pasar los 100 metros de sí mismo, ¿sí? Para poder decir, bueno, pasó completamente por el túnel, ¿ok? Bueno, entonces podemos decir que la distancia recorrida total son 400 metros. Bueno, ¿y la pregunta cuál era? La pregunta dice, ¿cuánto tiempo tardará en cruzar un túnel recto de 300 metros de largo? Bueno, esto es fácil. Si la velocidad es igual a la distancia recorrida, la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido, entonces, necesariamente, ¿sí?, por fórmula matemática, el tiempo transcurrido es equivalente a, si paso esto, multipliqué, a la distancia recorrida sobre la velocidad, ¿sí? ¿Cómo hice esta cuenta? Fácil. Primero, pasé el tiempo multiplicando al otro lado y la distancia se quedó solita. Después, utilicé la propiedad conmutativa. ¿Conmutativa? Sí, conmutativa. La propiedad conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? O sea que V por tiempo es lo mismo que tiempo... Bueno, de vuelta. El orden de los factores no altera el producto, lo cual significa que la velocidad por el tiempo, ¿sí?, que es este y este, es lo mismo que
el tiempo por la velocidad. Es lo mismo, ¿sí? Y entonces al tiempo lo voy a dejar solito y la distancia va a ser dividida por la velocidad. ¿Por qué? Porque si la velocidad de este lado estaba multiplicando, si la pasa para el otro lado, tiene que pasar dividiendo, ¿sí o no? Sí. Y entonces esto me queda así. ¿Ok? Bueno, básicamente eso. Bueno, entonces acá lo único que resta hacer es la división, ¿sí? Y entonces hago el tiempo transcurrido es equivalente a los 400 metros de largo, ¿sí? Dividido 20 metros por segundo, que es la velocidad, ¿ok? Bueno, metro con metro se van, y entonces el tiempo me va a quedar en segundos, ¿sí? Y 400 dividido 20 es igual a 20. Entonces el tiempo transcurrido son 20 segundos. A los 20 segundos de haber iniciado el trayecto, el tren va a haber atravesado por completo el túnel, hasta su colita, ¿sí? Bueno, a ver, otro ejercicio. Ejercicio 4. Dice, dos personas están separadas por 500 metros en una calle recta, ¿sí? Tengo una personita acá y la separa de otra personita unos 500 metros. ¿Sí? Bueno, empiezan a caminar la una hacia la otra al mismo tiempo, ¿sí? O sea que esta personita va para allá y esta personita va para allá y las dos empiezan al mismo tiempo. En algún momento se van a encontrar. Dice, la primera va a 2 metros por segundo de velocidad, ¿sí? A esta personita la vamos a llamar A y a esta personita, y a esta personita la vamos a llamar B. Y dice, la primera va a 2 metros por segundo y la segunda va a 3 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que la personita B va mucho más, bueno, mucho no, va más rápido que la personita A, ¿sí? Pero la puta que lo parió. Uy, Dios. Bueno, tengo que dejar de insultar, chicos, disculpen. Ahí está, bien. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan en encontrarse? ¿Sí? Bueno, primero que nada hay que establecer un sistema de referencia. Lo primero que hay que hacer, que es, ¿dónde es positivo y dónde es negativo? Si yo digo que desde acá esto es el 0 y para acá es positivo, entonces la velocidad de esta personita A va a estar en positivo, pero la velocidad de esta personita B tiene que estar en negativo. ¿Por qué? Porque está yendo en sentido contrario a mi sistema de referencia, ¿sí? Si yo digo que mi sistema de referencia empieza desde acá, ¿sí? Que esto es el 0, ¿sí? De metros, entonces mi sistema de referencia es positivo hacia este lado, por ende la velocidad de la personita B va a estar en positivo, pero la velocidad de la personita A tiene que estar en negativo. ¿Por qué? Porque va en dirección contraria a mi sistema de referencia, ¿sí? Bueno, primero hagamos eso, determinar el sistema de referencia. A mí me gusta determinar el sistema de referencia desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Entonces, acá va a estar los 0 metros, acá van a estar los 500 metros, ¿eran 500 metros? Sí, eran 500 metros, ¿sí? Y entonces la velocidad de la personita B va a estar en negativo, ¿ok? Y esto es importante. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan en encontrarse? ¿Sí? O sea, me están preguntando T, ¿sí? Bueno, y ya habíamos determinado que T es equivalente a distancia recorrida sobre velocidad, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos cuál es la distancia recorrida si no sabemos cuándo se van a encontrar? O dónde se van a encontrar, mejor dicho. O sea, no sabemos ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? ¿Sabemos que no se van a encontrar en la mitad? Sí. ¿Por qué sabemos que no se van a encontrar en la mitad? Porque van a diferentes velocidades, ¿sí? La personita B va más rápido que la personita A. O sea, que en realidad no se van a encontrar a la mitad, justamente. Se van a encontrar un poquito más del lado de la personita A, ¿sí? ¿Por qué? Porque la personita B, por cada segundo que pasa, va a abarcar mucha más distancia que la que va a abarcar la personita A, porque la personita A va un poco más lento, ¿ok? Entonces acá lo que hay que hacer, primero que nada, como para poder despejar las dudas, es un gráfico para cada personita, ¿sí? Un gráfico de distancia en función del tiempo, ¿ok? Bien, este es el gráfico de la personita A. Bien, esto es tiempo, que va a estar en segundos, ¿sí? Y esto es distancia, que va a estar en metros, ¿sí? Y sabemos que la velocidad es 2 metros por segundo. ¿Qué significa? Que en el segundo 0, o sea, acá, la personita va a estar en el metro 0, ¿no? En el segundo 1, la personita habrá hecho 2 metros. O sea que va a estar acá. Acá vamos a decir que es 2. En el segundo, la personita habrá hecho otros 2 metros más. O sea que va a estar acá, ¿sí? En el tercer segundo va a ser otros 2 metros, ¿sí? Y así sucesivamente
hasta llegar al punto de encuentro. Pero no sabemos cuál es el punto de encuentro. Lo que sabemos es que él va más o menos así. ¿Ok? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, mira, sabes que no vamos a hacer los gráficos porque la verdad que es muy largo el pedo, porque en realidad no sabemos el punto de encuentro, así que infinito, y aparte tienen muy poca velocidad para la cantidad de distancia que van a realizar. Lo que vamos a hacer es directamente igualar una con otra. ¿Sí? Vamos a hacer trampa matemática, por así decirlo, que es igualar una cosa y la otra. Bueno. Sí, bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo se los voy a explicar? Sabemos que el tiempo transcurrido hasta el encuentro va a ser el mismo tanto para la personita A como para la personita B, ¿sí? Sabemos también que se van a encontrar en la misma posición en cuanto a mi sistema de referencia, ¿sí? Pero no en cuanto a la distancia que ellos recorran. ¿Por qué? Porque la personita B, al ir más rápido, va a abarcar mucha más distancia que la personita A. O sea que si bien se van a encontrar en el mismo lugar, no se van a encontrar a la misma distancia recorrida. O sea que va a haber uno de estos que sea para A y uno que va a ser para B. ¿Ok? Y obviamente, bueno, cada uno va a tener su propia velocidad, pero sabemos que el tiempo va a ser igual para ambos. Y eso es lo que nos va a habilitar a nosotros a establecer una igualdad. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo la establezco? A ver. Es difícil cuando hay dos incógnitas. A ver. No tenemos ni posición ni tiempo. Ay, qué paja. No, bueno, lo que yo quería hacer no se va a poder porque son dos incógnitas. Si no, lo podemos hacer manualmente viendo cuánto hacen cada una, pero es una paja terrible. Ni en pedo lo quiero hacer. No hay una forma más fácil, a ver. Si hago esto. ¿Qué paja los problemas de encuentro? A ver. Ya sé qué puedo hacer. Ahí está. Yo anoté las ecuaciones horarias de MRU. Me parece que no, ¿eh? Bueno, no. Otra cosa que me olvidé. Qué paja. Bueno, no importa. Me olvidé de avisarles, chicos. MRU también tiene una ecuación horaria, solo que sin la aceleración. Que determina que la posición del objeto es equivalente, ¿sí? En determinado tiempo, ¿no? Es equivalente a la posición inicial más la velocidad por el tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos esta... ¿dónde está? ¿Dónde era? Acá. Esta ecuación, podemos determinar, primero que nada, una posición inicial para A y una velocidad, ¿sí? La posición inicial de A es 0 metros. ¿Por qué? Porque según nuestro sistema de referencia, A está en el metro 0, ¿sí? Y su velocidad, la velocidad de A es, ¿qué era? 2 metros por segundo. Bien. Y por otro lado podemos determinar que la posición inicial de B, ¿sí? Es 500 metros. ¿Por qué es 500 metros? Porque nuestro sistema de referencia así lo determina, ¿sí? El sistema de referencia que nosotros elegimos determina que acá es 0 metros y acá es 500 metros, ¿sí? Bueno. Y su velocidad inicial, su velocidad, ¿sí? Porque no cambia, es menos 3 metros, ¿sí? Menos 3 metros por segundo. ¿Por qué está en negativo? Porque va en contra de nuestro sistema de referencia, ¿ok? Bien. Y haciendo esto podemos armar la ecuación horaria de cada uno, ¿ok? La ecuación horaria de cada uno dice que x es igual a x inicial, en este caso vendría a ser 0, ¿sí? En el caso de la personita A, ¿no? Ahí está. Bien, en el caso de la personita A sería 0, el x inicial es 0, más la velocidad por el tiempo. La velocidad es 2 metros por segundo cuadrado y el tiempo no lo sabemos. Esta parte la vamos a borrar, ¿sí? Porque es un 0, no es necesario que esté. Y entonces decimos que x de A, o sea, la posición en la que A se va a encontrar cuando ese tiempo transcurrido realmente transcurra, va a ser 2 metros por segundo por t. Y a su vez también podemos decir que la posición de B va a ser igual a... pero será posible este suceso. Ahí está. 500 metros, ¿sí? Que es su posición inicial, más su velocidad, que es menos 3 metros por segundo...
metros por segundo por el tiempo, que nosotros tampoco sabemos cuál es. Bien. Más por menos, acá me da menos, ¿sí? Entonces esto directamente lo puedo borrar. Bien. Y me queda directamente la cuenta así. ¿Ok? Bien. Y ahora, ojo, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que la posición en la que ellos se encuentren va a ser la misma. O sea, la distancia, una cosa, bueno, por las dudas les digo, tipo por si los estoy confundiendo. Una cosa es la distancia recorrida y otra muy distinta es la posición. ¿Sí? Distancia recorrida se pone así, que en realidad es diferencia entre posiciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho x final menos, x final menos x inicial? Bueno, y una cosa es la x, que es la posición particular. ¿Sí? Bueno. Acá lo que nosotros estábamos viendo son posiciones particulares, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que ellos dos se van a encontrar en la misma posición, ¿sí? No van a haber recorrido la misma distancia, pero sí van a estar en la misma posición cuando se encuentren. Va a estar en la misma posición y va a ser en el mismo momento, ¿ok? Entonces podemos decir que XA es igual a XB. Lo redondeé al revés, perdón. XA es igual a XB, ¿sí? Porque la posición va a ser la misma. Entonces, si nosotros igualamos esto y hacemos XA es igual a XB, entonces lo que también estamos haciendo es 2 metros por segundo por tiempo, que es equivalente a XA, porque así lo habíamos determinado en nuestra igualdad, es igual a 500 metros menos 3 metros sobre segundo por tiempo. ¿Sí? Bueno, acá lo que hay que hacer es tratar de despejar la T, y entonces lo que vamos a hacer es 2 metros sobre segundo por T, y a esto le vamos a sumar los 3 metros sobre segundo por T. ¿Sí? Todo esto entre paréntesis. Y esto va a ser igual a 500 metros. Porque nos quedaron acá sueltitos, sin nada, ¿no? Y ahora podemos aplicar distributivas. Inversa de distributiva, ¿sí? ¿Se puede? A ver. Qué raro. No hay que aplicar nada de eso. O sea, yo sé que ahora se ve raro porque están los metros por segundo en el medio, pero esto es lo mismo que decir 2x más 3x, ¿no? Y 2x más 3x es equivalente a 5x, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Se ve raro por los metros por segundo, pero es lo mismo. Entonces nos queda que 5 metros sobre segundo por t es igual, es igual a 500 metros, ¿sí? Eso se ve rarísimo, pero es así. Bueno, y entonces nosotros podemos hacer conmutativa, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. Entonces t por 5 metros sobre segundo es equivalente a 500 metros. En realidad esta conversión no hay que hacerla, no es necesario. Tipo, podemos simplemente pasar esto por el otro lado dividiendo, pero yo lo hago para que no quede, para que no se confunda, ¿sí? Pero es lo mismo. Bueno, entonces elijo pasar esta multiplicación para el otro lado, la voy a pasar dividiendo, ¿sí? Porque de este lado está multiplicando, y entonces me queda que t es igual a 500 metros dividido 5 metros sobre segundo. Metro se va con metro, y entonces la respuesta me va a quedar en segundos, y 500 dividido 5 me va a dar 100. 100 segundos. Eso significa que se van a encontrar a los 100 segundos de haber iniciado el trayecto, y no sabemos todavía en qué posición. ¿Sabemos en qué posición? Podemos hacer la cuenta, a ver, elegimos, no sé, la más fácil, a ver cuál es la más fácil. Esta de acá. Esta de acá era la más fácil, y hacemos 100, ¿sí? En realidad hacemos 2 metros por segundo por t, que t en este caso es 100 segundos, sería 200, ¿sí? Porque 2 por 100 es 200. Entonces x es igual a 200 metros. O sea, que si acá es 100 metros, acá es 200, acá es 300, acá es 400 y acá es 500, ellos se van a encontrar en este punto de acá. Que como habíamos dicho es más cerca de la personita A que de la personita B. ¿Por qué? Porque la personita B va más rápido que la personita A. ¿Ok? Bueno, una cuenta larguísima, pero terminamos el ejercicio. Me dio una paja. A ver... Che, ¿tenemos tiempo? Porque la verdad que se me está haciendo largo. Bueno, se me hizo largo, chicos. No vamos a hacer el quinto ejercicio porque la verdad que me da una paja terrible. Y en otro video vamos a ver 5 ejercicios de movimiento rectilíneo. Todavía me falta mostrarles cómo hacer la conversión de unidades. ¿Y si lo hago ahora? Sí, creo que lo puedo hacer ahora. Lo vamos a hacer rapidito porque la verdad que ya me da mucha paja terrible. Así que nada, lo vamos a hacer rapidito. ¿Cómo hacemos conversión de unidades cuando no tenemos, no sé, el teléfono a mano?
¿no? Fácil. Nosotros tenemos por suerte el sistema métrico, ¿sí? Gracias a Dios lo tenemos. Y el sistema métrico tiene la cualidad que va de 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000, tipo... Son todos múltiplos de 10, ¿sí? La diferencia entre uno y otro, y por ende es fácil hacer la cuenta. Pero bueno, primero elijamos una magnitud. Yo por lo general para explicar esto suelo elegir los metros, ¿sí? Magnitud de distancia, ¿sí? Metro es una magnitud de distancia. ¿Ok? Bueno, no específicamente de distancia. También puede ser para largos, para anchos, pero básicamente es una magnitud que no mide, no sé, volumen, mide distancias, ¿sí? Bueno, elegimos metro. Nuestra unidad va a ser metro. Pero ¿qué pasa? Esta unidad, ¿sí? Puede ser dividida por 100, perdón, puede ser dividida por 10, puede ser dividida por 100 y puede ser dividida por 1000. Y a su vez también puede ser multiplicada por 10, por 100 y por 1000, ¿sí? Si nosotros partimos de acá, que vendría a ser el centro, ¿sí? Para este lado está multiplicada por 10. Pero ojo, ¿por qué? Porque acá la m multiplica por 10. Pero si pasamos directo de la m hasta acá, multiplica por 100, ¿sí? ¿Sí? Y si pasa desde acá hasta acá directo, multiplica por 1000. ¿Multiplica por 1000? Sí, porque 10 por 10 por 10 es 1000, ¿no? A ver, vamos a ver, si no me equivoco, sí. 10 por 10 por 10... Sí, es 1000, muy bien. Pero, por ejemplo, si yo hago m por 10, llego acá. Y si a esto lo hago por 10, llego acá. Y si a esto lo hago por 10, llego acá. ¿Ok? Bueno. Y de este lado va a ser lo mismo, pero va a ser la inversa. O sea que en vez de multiplicaciones, divisiones. Bueno, me olvidé de llenar acá. Mierda. Bueno, si la unidad que nosotros estamos trabajando es el metro, o alguna forma del metro, entonces acá, acompañando estas letritas, siempre va a haber una M, que representa el metro, ¿sí? Y entonces nosotros quedamos con... En el centro lo vamos a encontrar al metro, y hacia la izquierda vamos a encontrar al decímetro, al centímetro y al milímetro. Y ojo, porque su nombre te dice más o menos qué es. Decímetro viene de 10, ¿no? Centímetro viene de 100, ¿no? Y milímetro viene de 1000, ¿no? Básicamente te dice cómo se llega a este número, que es a este número de acá, que es el decímetro, se llega dividiendo al metro por 10, ¿no? A este número de acá, que es el centímetro, se llega dividiendo al metro por 100, ¿sí? Centímetro. Y a este número de acá, que es el milímetro, se llega dividiendo al metro por 1000, ¿sí? Milímetro. Y de este lado vamos a encontrar al decámetro, al hectómetro. Perdón, hace un montón que no veo esto realmente, así que no recuerdo bien. Creo que es el hectómetro, a ver. Sí, hectómetro. Y acá lo vamos a encontrar al kilómetro, ¿sí? Que son la inversa, así que en realidad para llegar a multiplicas al metro por 10, para llegar al hectómetro multiplicas al metro por 100 y para llegar al kilómetro multiplicas al metro por 1000, ¿sí? Bien. Más o menos así van las escalas de el metro, bueno, en realidad de cualquier magnitud que forme parte de del sistema métrico, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que no sé, a nosotros nos dicen 90 kilómetros y te dicen que lo tenés que pasar a metros. ¿Cómo haces eso? Fácil, muy muy fácil. Primero, como eran 90 kilómetros, vos escribís 90, ¿no? En la línea del kilómetro, que es esta de acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? 90 es en la posición 0, 90, ¿sí? En otra posición, ¿ok? Y acá hay una coma imaginaria. La vamos a dibujar en rojo para que la veas. ¿Qué pasa con esa coma imaginaria? Esa coma solo existe en detrás del número, ¿sí? Detrás de la unidad. La unidad acá es 90.
Pero ¿qué pasa? Yo tengo que llegar hasta metro, ¿no? Porque me habían dicho pasar de kilómetro a metro. Y entonces lo que yo hago es rellenar los espacios en blanco hasta llegar a metro con ceros. Entonces pongo un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá. Esta coma imaginaria la voy a correr a este lado, ¿sí? Se va a quedar acá ahora. Y entonces, esto que está acá me va a formar un nuevo número, que va a ser 90.000, ¿sí? Entonces, y ahora la unidad va a ser metros. Entonces, 90 kilómetros es equivalente a 90.000 metros. Que de hecho, no sé si te acordás, para llegar de acá a acá hay que multiplicar por 1000, ¿no? Entonces, tiene sentido que 90.000 metros sean 90 kilómetros, ¿sí o no? Bueno, vamos a borrar esto. Supongamos que ahora nos dicen, tengo 100 centímetros, no quiero 100 centímetros, 1 centímetro. Tenés 1 centímetro y tenés que pasarlo a metros. Bueno, hacemos 1 centímetro. La coma va a estar acá, obviamente, ¿sí? La coma siempre está del lado derecho, hacia la derecha del número, ¿sí? Pero bueno, yo ahora, la coma tiene que estar acá, ¿no? Porque yo quiero llegar a metro. Entonces la coma se va a mover mágicamente hasta este lado. Y voy a rellenar los números que hagan falta. Los espacios que hagan falta, mejor dicho. Acá voy a poner un 0. Y acá también tiene que haber un número, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la coma está acá, acá tiene que haber un número, que va a ser 0. Y entonces mi nuevo número, ¿sí? En vez de ser 1 centímetro, va a ser 0,01 metros. ¿Ok? Quizás esto te mezcle un poco. Ya tengo que ir cortando. Yo te recomiendo que le pidas a ChatGPT que te haga, no sé, que te diga, te haga hacer ejercicios de pasajes. Y lo que tenés que hacer es aprender a jugar con esta tabla, o en su defecto, aprender cómo tenés que hacer, tipo, si tenés que pasar, no sé, de hectómetro a centímetros, cómo lo tenés que dividir. Lo que podés hacer es ir dividiendo de 10 en 10, tipo, dividir acá por 10, después al resultado ese volverlo a dividir por 10, después volverlo a dividir por 10, y después finalmente volverlo a dividir por 10, y ahí vas a llegar a los centímetros, ¿sí? O podés también hacer dividir por 100, y después dividir por 100 otra vez, y listo, ¿sí? Si vas a hacer eso, quédate con que si vas desde la izquierda hacia la derecha, tenés que dividir. Y si vas desde la derecha hacia la izquierda, tenés que multiplicar. ¿Ok? Bueno, eso es todo.